Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El título del mensaje es: el orgullo destruye. Gloria a Dios. Si yo le dijera, levante la mano el que es orgulloso, ¿alguien levantaría la mano, hermano? Tal vez no, ¿verdad? Porque todos somos humildes, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero vamos a hablar del orgullo, hermano, por los que no vinieron, ¿verdad? El orgullo destruye. El orgullo destruye. La verdad central, Salmos 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al orgulloso. Al humilde. Y atiende al humilde, mas al altivo, al orgulloso, mira de lejos. Gloria a Dios. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos muchos ejemplos de hombres que cuando llegaron a tener algo, se llenaron de orgullo. Fíjese, hermano. Fueron abatidos y fueron entonces abatidos, hermano, por el poder de Dios y terminaron en nada. Por eso, hermano, también en muchas formas, hermano, la Biblia nos habla de que tengamos cuidado con el orgullo. Tengamos cuidado con el orgullo, porque si no podemos controlarlo, el orgullo puede ser la causa de nuestra caída y de nuestra derrota. Aún, hermanos, encontramos en la palabra de Dios que fue precisamente, fíjese, hermano, fue precisamente el orgullo, hermano, que provocó la caída de, imagínense de quién, hermano, del diablo. Fíjese, hermano. Dice la Biblia que el diablo era un querubín protector, un ángel hermoso. El diablo no se puede decir no era feo. El diablo era hermosísimo, dice, hermano. Era un ángel precioso, hermano, el diablo, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia. Estaba en el jardín de Dios, en medio de las piedras preciosas, se paseaba, dice, hermano. Pero un día se llenó de orgullo, fíjese, hermano. Dice Ezequiel capítulo 28 versículo 17, hablándole al diablo, le dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Pero mire, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El diablo era bello, era hermoso, hermano, pero un día dejó que el orgullo, la altivez se metiera en su corazón y entonces fue que pecó. Se rebeló contra Dios, quiso ser igual que Dios. Pensó, hermano, que podía derrotar a Dios, hermano, y él dijo, hermano, junto a las estrellas de Dios haré mi trono, dijo. En el norte, dijo. No sé para dónde es el norte del cielo, hermano, pero él dijo que el norte, allá iba a ser su trono, dijo el diablo. Derrotar a Dios, hermano, y destruir a Dios y quedarse él como el rey de todo el universo. Fíjese, hermano. La palabra enaltecer, de acuerdo con el diccionario, es ensalzar, dar mayor estimación o dignidad a algo. Cuando uno se exalza y uno dice, mire, yo puedo, yo soy, yo tengo, fíjese, yo lo he hecho, yo puedo. Eso es ensalzar. Y dice que el diablo, hermano, se enalteció, se ensalzó él mismo. Habló con los demás ángeles y les dijo quién era él, hermano. Y mire, llegó al punto que la tercera parte de ángeles lo siguió, fíjese, hermano. Hay otra palabra que se menciona, hermano, dice soberbia, porque dice, hermano, que antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. La palabra quebrantamiento quiere decir, hermano, debilitamiento o disminución de la salud o de la fortaleza de alguien. O quebrantar, hermano, lo que esta persona tiene o lo que esta persona es o ser, lo que sea, hermano, es. Pero dice que antes de que sea destruido, antes de que una persona sea destruida, ya sea su ministerio, ya sea su dinero o su fama, hermano, antes de que sea destruido, dice que viene, hermano, la soberbia. Es el orgullo el que hace que los hombres sean derrotados. La palabra soberbia quiere decir altivo, arrogante, grandioso, magnífico.
muy grande o importante, altivez y arrogancia del que por creerse superior desprecia y humilla a los demás. Eso es soberbia, fíjese, hermano. Cuando alguien se cree mucho, cuando alguien piensa que sabe mucho, fíjese, hermano, y piensa que es diferente que los demás y ve a los demás de menos. Eso es soberbia, fíjese, hermano. Pero dice que cuando esa soberbia llega, hermano, cuando esa soberbia llega a nuestro corazón, es porque estamos a punto de ser destruidos por el poder de Dios, o por lo que sea. A veces ni Dios tiene que hacer nada, hermano. Es las mismas consecuencias de lo que hacemos llegan a nuestra vida y somos destruidos. Pero miremos, hermano, en la Biblia, ejemplo de hombres que se creyeron mucho. Posiblemente hay mujeres también, ¿verdad? Pero vamos a hablar de hombres que se creyeron mucho. Primer ejemplo, hermano, Goliat. ¿Se acuerda de Goliat? Un hombre grande, dice que era descendiente de los gigantes, fíjese, hermano. Él llegó a pensar, él estaba seguro estaba él, hermano, que no habría hombre que pudiera vencerlo, fíjese, hermano. Él estaba seguro. Él se había entrenado toda la vida, practicaba todos los días, además tenía ciertas ventajas sobre los hombres, era gigante, posiblemente tenía un cuerpo fuerte, hermano, sin duda hacía ejercicios todos los días. Humanamente hablando, hermano, él había llegado a lo máximo, y estaba tan seguro, hermano, él estaba tan seguro que no había nadie, ni hombre, ni Dios que pudiera derrotarlo. Él retó a Dios, fíjese, hermano, él retó a Dios. Retó a los capitanes, a los generales, hermano, a los líderes, a los valientes de Israel, hermano. Retó por 40 días. Dice que estuvo retando. ¿No hay alguien que se atreva a pelear conmigo? Salía, mire, hermano, así, mire. Salía a la línea, donde estaba la línea, hermano, donde no podían pasar, porque al pasar esa línea era que empezaba la batalla. Él salía, llegaba hasta la línea y retaba. ¿No hay alguien que venga a pelear conmigo? Y sin duda se burlaba, se reía. Si me vence, decía, por si acaso, ¿verdad? Si me vence, decía, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, decía, ustedes van a ser nuestros esclavos. Hermano, 40 días, en la mañana, en la tarde, venía, hermano, a retar, y no hubo quien se atreviera a pelear con Goliat. Sin duda que espantaba solo de ver, hermano, un gigante, hermano, bien armado. Imagínense quién se iba a atrever, hermano, a pelear contra él. Y él, su corazón lleno de orgullo y de vanidad, hermano, creía que nadie podía derrotarlo, fíjese, hermano. Así habemos, nos vamos a incluir todos para que nadie se sienta mal, ¿ok? Así habemos algunos, hermano, que nos llenamos de orgullo, pensamos que somos mejor que todos, pensamos que sabemos más que todo, hermano. Nos burlamos, hermano. Nos burlamos, hacemos escarnio, hermano. A veces hasta aquí mismo en la iglesia, hermano. Criticamos los mensajes, criticamos la alabanza, criticamos el trabajo de otros. ¿Sabe por qué criticamos? Porque nosotros nos creemos mejores, hermano. Porque una persona humilde, hermano, no se atreverá a criticar a otro. Si en caso ve un error, hermano, en una persona, lo que va a hacer es orar por él, fíjese, hermano. Alabar a Dios y pedirle a Dios que lo ayude si ve un error, o si fuera tanto, hermano, tal vez le hablará y le dejará saber su error, hermano. Eso hace una persona humilde. Pero el orgulloso empieza a criticar, que no sirve, que para qué esto, que para qué el otro. Así era Goliat. Y entonces Dios, hermano, quiso humillarlo y destruirlo completamente. Dios pudo haber tocado el corazón de un general o de un valiente, de los valientes, como los valientes que tenía David, hermano, después ya cuando era rey. Dios pudo haber tocado un corazón de esos hombres y darle fuerza, o haberle dado una revelación como lo hizo con Gedeón, haberle hablado y le hubiera dado un sueño o una profecía y le hubiera dicho, tú eres el hombre que va a ir a pelear con Goliat y lo vas a vencer. Tal vez un general, tal vez un capitán, pero dijo Dios, eso es mucho para Goliat. Puede hacer que aún el general o el capitán después se va a exaltar y vaya a decir, yo vencí a Goliat con mi propio poder. Entonces Dios, para querer humillar a ese hombre y darle una verdadera humillación, y para humillar a los demás soldados que habían puesto su confianza en Goliat, hermano, no
no tocó el corazón de un campeón, hermano, de Israel, sino que tocó el corazón de un niño, fíjese, hermano. El corazón de un jovencito. Un joven, hermano, de 17 años de edad, hermano. A él tocó Dios, hermano, para que ese joven viniera y derrotara a Goliat, fíjese, hermano. Al punto que cuando Goliat lo vio venir, hermano, dice que lo despreció en su corazón. Cuando vio a aquel jovencito que venía, tal vez flaquito, hermano, tal vez no tenía un gran cuerpo así como de luchador, hermano, y venía con un palo, con un báculo, venía, hermano, pensó Goliat que era un palo, hermano, y con una onda, dice que lo despreció y lo maldijo, fíjese, hermano, lo maldijo en su orgullo y en su enojo, hermano, lo maldijo y pensó que lo iba a derrotar en un momentito, hermano. Pero esa fue la manera como Dios lo humilló, hermano. En menos de segundos, Goliat había caído así, mire, se fue, hermano. Se fue para adelante, hermano, y quedó postrado, dice, postrado en la tierra, hermano. Y todos los que habían puesto su confianza en él, por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Fíjese, hermano, es maldito, dice. Por eso no podemos confiar en los hombres, hermano. Por eso usted no puede confiar en nadie. Aquí en el único que vamos a confiar y que se ha ganado las batallas se llama Jehová Dios de los ejércitos, Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y dice Goliat, hermano, primero de Samuel 17:43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, mire, hermano, lo maldijo. Y ahí quedó tendido Goliat, hermano, el primer hombre orgulloso que vamos a ver en esta hora, hermano, cómo Dios quebrantó su orgullo. Se acabó sus años de entrenamiento, se acabó su carrera militar, su nombre, hermano, se hizo famoso, pero solo para vergüenza de él. No famoso para gloria, sino famoso para vergüenza, hermano, porque se menciona, mira, lo estamos mencionando hoy. Así es que Goliat es famoso, pero para seguir siendo derrotado. Número 2, segundo ejemplo, hermano, Caín. ¿Se acuerda de Caín? Cuando estudiamos, hermano, lo que pasó con Caín y Abel, dependiendo del punto de vista que lo estemos viendo, podríamos decir, hermano, Caín hizo una ofrenda sin fe. Hay, hermano, hay pasajes en la Biblia, cuando se habla, hermano, de los líderes de la fe, los campeones de la fe, se menciona a Abel como un hombre que ofreció una ofrenda a Dios con fe, dándonos a entender entonces, hermano, que sin duda que Caín hizo una ofrenda sin fe. Se puede ofrendar a Dios sin fe también. Se ofrenda con fe y se ofrenda sin fe, como cuando por cumplir usted da una ofrenda porque otros la están dando y para que no digan que soy tacaño, pues ahí está mi ofrenda. Esa es una ofrenda sin fe, solo por quererlo hacer, pero cuando se hace con todo el corazón, como lo hizo Abel, hermano, es una ofrenda con fe. Podríamos decir que Caín hizo una ofrenda sin fe, o también, hermano, cuando se estudia a profundidades, hermano, las ofrendas, se puede decir, hermano, que Caín hizo una ofrenda sin sangre. Fíjese, hermano, Dios ya le había revelado a Adán y a Eva, hermano, que para dar ofrendas, hermano, las ofrendas tenían que ser ofrendas de sangre. Cuando Adán y Eva pecaron, hermano, Dios mató un cordero. Dice que le quitó la piel al cordero, sacrificó un cordero, hermano, y le dio las pieles a ellos para que se cubrieran, dándoles a entender que de aquí en adelante las ofrendas para agradar a Dios tenían que ser ofrendas de sangre. Por eso Cristo mismo, hermano, vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario, una ofrenda agradable a Dios, hermano, una ofrenda que nos limpia de todo pecado. Entonces podríamos decir, hermano, que Caín hizo una ofrenda sin sangre. Le ofreció cualquier cosa a Dios, hermano, pero menos una ofrenda sin sangre. Todas esas cosas, hermano, tuvieron algo que ver para que Dios no aceptara su ofrenda. Dice que Dios no aceptó su ofrenda, hermano. Pero cuando venimos a la Escritura, hermano, encontramos que no solamente porque no tenía fe, no solamente porque era una ofrenda sin sangre, sino que Juan, hermano, enseñándonos ahora a nosotros, dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, no como Caín, que era del maligno
y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice entre signos de interrogación. Porque sus obras eran malas. Esa fue la razón. O sea, no solamente ofreció una ofrenda sin sangre, no solamente ofreció una ofrenda sin fe, hermano, sino que sus obras eran malas, dice la Biblia. Porque causa le mató, porque sus obras eran malas y las obras de su hermano eran justas. Entonces, pero esa fue, hermano, entonces la reacción de Caín. Cuando dice que Dios no aceptó su ofrenda, miremos la reacción de Caín, hermano. En Génesis, capítulo 4, versículos 5 al 7. Dice así, hermano. Pero no miró, hablando de Dios, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No recibió Dios la ofrenda, no aceptó la ofrenda y se ensañó. Ahí está la clave, ahí está la palabra. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dice que cuando no aceptó Dios la ofrenda de Caín, dice que Caín se ensañó. La palabra ensañar, hermano, de acuerdo con el diccionario, quiere decir irritar. Se irritó, quiere decir, hermano, enfurecer. Se enfureció. También dice el diccionario que quiere decir deleitarse en causar daño o dolor a quien no puede defenderse. Eso es ensañarse, como cuando alguien pasa y está tal vez un drogadicto o una persona tomada o un niño, hermano, que no puede defenderse y lo empieza a maltratar y lo golpea. Eso es ensañarse, fíjese, hermano. Pero esa palabra ensañar, hermano, viene como de otra raíz, viene del orgullo del corazón, hermano. Si miramos las figuras de estas palabras, hermano, lo que encontramos ahí es orgullo, fíjese. Orgullo. Porque irritarse, enfurecerse, bajar el rostro porque estaba viendo a Dios, pero cuando Dios le dijo no acepto tu ofrenda, dice que él bajó su rostro como mirando, como no queriendo ver a Dios. Y dice que declinó su semblante, hermano, como en una forma de ira. Pero, hermano, ¿cómo me voy a irar yo delante de Dios? ¿Cómo se va a irar usted delante de Dios, hermano? Si Dios, hermano, tiene el poder hasta de matarnos, si Dios quiere, hermano. Si Dios quiere, nos mata. Dice que Él decide. Si Él decide que nuestra vida termine, hoy termina y ya, ¿qué voy a hacer yo contra Dios? Dice que Dios tiene poder, hermano, para humillar a cualquiera. Aún a los reyes, hermano, los grandes, mire, Dios los humilla y los convierte en nada, hermano. Hemos visto hombres famosos, hemos visto hombres grandes, hermano, que hasta retan a Dios o retan a los demás hombres, hermano, y por último terminan en la basura. Como dijeron en una noticia, una vez terminó en el basurero de la historia, dice. Así terminan, hermano, los que son grandes, pero se llenan de orgullo, se rebelan hasta contra Dios, hermano, y entonces terminan en nada a causa de la soberbia, a causa del orgullo. En otras palabras, pareciera ser que fue el orgullo el que cegó su mente y su corazón, hermano, de manera que él no pudo actuar como un verdadero adorador. Antes de que él ofreciera un sacrificio sin sangre, antes de que él ofreciera un sacrificio sin fe, su corazón se llenó de orgullo y su corazón no lo dejó pensar. Ya no pudo pensar. Porque cuando usted está tranquilo, porque el enojo, hermano, dice que es como estar drogado. Cuando usted se enoja, hermano, no tome decisiones de nada. Porque si usted se enoja, hermano, si alguien se enoja, dice que es como que estuviera borracho. Por eso los borrachos no pueden actuar, un drogado no puede actuar, no puede tomar decisiones borracho, porque va a tomar una decisión mala. Así es la persona que se enoja. Entonces, si está enojado, no puede tomar una decisión. Podemos decir entonces que si hay orgullo en nuestro corazón, no vamos a poder tomar una decisión. No vamos a saber adorar a Dios. Y entonces
Caín, hermano, no entendió de qué manera se debería adorar a Dios a causa del orgullo y la soberbia que había en su corazón. No pudo ser un verdadero adorador y por eso no pudo ofrecerle a Dios una verdadera ofrenda. Su orgullo lo arrastró a todo eso al punto que mató a su hermano Abel. Fíjese, hermano, mató a su hermano. Y después, hermano, mire, el castigo de Caín, hermano, se convirtió en un fugitivo toda su vida, hermano. Cuando Dios vino, hermano, y lo confrontó y le dijo: ¿dónde está tu hermano Abel? Le dijo: ¿acaso yo soy guardaespaldas de mi hermano para que sepa dónde está? Y entonces Dios le dijo: la tierra clama, la sangre de Abel clama desde la tierra pidiendo justicia. Y él todavía en su soberbia, en su orgullo, le dice: pues está bien, le dijo, cualquiera que me encuentre me va a matar, que me mate, y si quiere mátame tú. Y le dijo Dios: no, eso es un regalo, matarte es un regalo, le dijo Dios. Y que dejes de padecer lo que hiciste. No, vas a ser errante, vas a andar huyendo toda la vida. Y es más, le dijo Dios, te voy a poner una marca para que cualquiera que te encuentre no te mate, tenga temor de matarte, le dijo Dios. Fíjese, hermano, para que se convirtiera en un errante, en un fugitivo toda la vida, hermano. Y así hay muchas personas que a causa de su orgullo andan huyendo, hermano. Huyen para allá, huyen de aquí para allá, hermano. Pero ¿sabes qué, mi amigo, mi hermano? Deja de huir y mejor arregla cuentas con Dios. Dejemos, hermano, dejemos el orgullo y la vanidad y mejor vengamos al Señor con un corazón humilde y Él nos dará la paz que necesitamos para vivir esta vida. Tercer ejemplo, el rey Saúl. ¿Se acuerda del rey Saúl? Mire, hermano, él le dieron un reino sin ser nada. Era la tribu más pequeña. Él mismo dijo: soy de la tribu más pequeña de Israel. Soy de la familia más pequeña. Mi padre no tiene nada. Mi familia no tiene nada. ¿Y por qué me hablas esas grandes cosas? Le dijo Saúl al profeta, porque el profeta le empezó a dar la profecía que iba a ser rey y que todo lo hermoso y bello, deseable que había en Israel era para él. Y él dijo: no puedo creer lo que me estás diciendo porque yo no soy nada. Pero llegó a ser rey. Y ya siendo el rey, hermano, el sacerdote le dio una orden. Le dijo: vas a pasar en tal lugar, vas a llegar a tal lugar, y cuando ya estés allá en el último lugar, me vas a esperar. Vas a esperar 7 días, le dijo. Vas a esperar 7 días hasta que yo llegue, le dijo el sacerdote, y yo voy a ofrecer el sacrificio. Espérame, le dijo. No te desesperes, obedece a lo que te estoy diciendo. Pero de repente, hermano, llegó el 7º día y Samuel no llegaba. Y entonces dijo Saúl: bueno, yo soy el rey. Yo tengo poder. Yo puedo también ofrecerle sacrificio a Dios. Yo no necesito del sacerdote. Yo no necesito. A veces, hermano, nos paramos en un punto así, hermano, cuando decimos: yo no necesito. Yo no necesito del pastor. Yo no necesito de mi líder. Yo no necesito de nadie. Si yo también puedo hablar con Dios. Yo también puedo ir a orar a Dios. Y especialmente si oramos, cuando las personas empiezan a orar, hermano, o cuando empezamos a orar no entendemos, hermano. Pensamos que porque oramos 1 hora, 2 horas, hermano, ya nadie nos puede decir nada. Si realmente estamos orando en el Espíritu y si realmente somos siervos de Dios, hermano, entre más oremos y entre más tengamos de Dios, hermano, más humildes deberíamos de ser. Gloria a Dios. Pero a veces pensamos que porque Dios nos habló y a veces saber si fue la voz de Dios, hermano, ya nadie nos puede decir nada. Entonces, hermano, Saúl se rebeló, fíjese, hermano, contra la autoridad. La autoridad, hermano, era Samuel. Y Samuel tenía que llegar y ofrecer el sacrificio, hermano. Pero Saúl se llenó de orgullo y de vanidad y él ofreció el sacrificio. Y entonces Samuel llega y dice, 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 11 al 14. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho, Saúl? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba
y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire, hermano, lo que se perdió Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Se da cuenta? Hay un orden en Dios. Hay un orden, hermano. Tanto en Israel había un orden como en la iglesia hay un orden, hermano. Y entonces el no obedecer es causa de orgullo. Fíjese, hermano. Si vamos a decir, si su líder, si su supervisor o su pastor de zona, hermano, le pidiera un favor, porque nosotros no damos órdenes, ¿verdad? Pedimos favores, hermano, pero nosotros lo deberíamos tomar como una orden. Si el pastor le dice, hermano, ¿podría usted hacerme favor de hacer tal cosa? Y usted lo hace como un favor, pero está obedeciendo a esa voz o a ese mandato. No obedecer es orgullo, fíjese, hermano. O especialmente si le ordenan y le dicen que usted haga algo y usted no lo hace, hermano, es porque hay orgullo en su corazón. No esperar, no tener paciencia es causa de orgullo. Gloria a Dios. Interferir o meterse en el trabajo que corresponde a otro es orgullo. Gloria a Dios. Y más adelante, hermano, Saúl lo demuestra claramente, hermano, cuando le pide a Samuel. Fíjese que le pide a Samuel, hermano, y le dice, está bien, le dijo, porque Dios, hermano, le ordenó que fuera a destruir a Amalek. Le dijo, mata hombres, mata mujeres, mata niños, mata ganado, mata al rey, a todos. Tienes que limpiar esa tierra porque esos son pecadores delante de Dios, hay que destruirlos. Y Saúl fue, pero perdonó al rey, perdonó al ganado, falló, se rebeló, el orgullo otra vez se rebeló contra la palabra, contra la orden que se le había dado. Y vino Samuel a confrontarlo, hermano, vino a confrontarlo y le dijo, no, dijo Saúl, yo cumplí. Fui a la misión que me mandaron, que me mandaste. Y entonces, ¿y qué es ese ruido de ovejas, de vacas que escucho yo? Oh, dijo, es que esas las trajimos para darles ofrendas a Dios, para hacerle holocaustos a Dios. Y empezaron a discutir, hermano, y él no aceptaba. Yo cumplí, yo estoy bien. Como cuando nos dicen, hermano, pero parece que usted como que le está fallando. No, dice, yo estoy bien. Peor andan otros que yo, me han dicho a mí. Lo que yo estoy haciendo no es nada. Mire aquel, y ya corrigió aquel, y ya corrigió aquel. Corrija aquel primero, después me corrige a mí. Orgullo. Eso es orgullo. Porque llegará el tiempo cuando vamos a corregir a aquel, llegará el tiempo cuando le vamos a hablar a aquel, pero ahorita te estamos hablando a ti. Ahorita le estamos hablando al que reciba. Aleluya, gloria a Dios. Y se enfrentó a Samuel, se contradijo con Samuel y Samuel le probó con la palabra que había fallado. Perdonaste al rey, perdonaste el ganado, tuviste, desobedeciste aquí, desobedeciste allá. Y él decía, no. Al final, Samuel le dijo, está bien, no discutamos más, yo me voy. Y cuando se dio la vuelta para ir, hermano, dice que Saúl se tomó así, mire, de su manto y se rasgó, se rompió. Y le dijo, de esta manera ha roto Dios tu reino, ya no serás rey. Y entonces él pensó y dijo, está bien Samuel, yo pequé, dijo. Ya me convenciste que pequé. Ya me convenciste de que fallé, pero hazme un favor. Mire lo que estaba pidiendo, hermano. Hazme un favor, hónrame delante de los príncipes de mi pueblo. Es que me da vergüenza que vayan a decir que pequé. Es que me da vergüenza que vayan a decir, oh, Saúl falló. Hónrame. Fíjese, hermano, ¿para qué quiere honra si ya le falló Dios?
¿Para qué quiere honra si ya has hecho una cerveza a escondidas? ¿Para qué quiere honra si anda en adulterio o en fornicación? ¿Para qué quiere honra? Así le pasó a Saúl. Quería honra todavía. Ya había fallado, ya había pecado, se había rebelado contra Dios. Y le dice a Samuel: está bien, ya me convenciste. Primero de Samuel 15:30. Y él dijo: yo he pecado. Aceptó su pecado. Yo he pecado, dijo, pero te ruego que me honres. Mire, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Vamos a aparentar como que todo está bien, Samuel. Vas a venir conmigo, vamos a adorar, y que los príncipes vean que Saúl no ha fallado, que Saúl está bien. Orgullo. ¿Para qué quiere gloria, hermano? Por eso en la iglesia enseñamos, hermanos amados, que aquí nadie merece honra y gloria en la iglesia más que solamente Jehová, Dios de los ejércitos, más que solamente Jesucristo, más que solamente el Espíritu Santo. Porque el día que usted quiera un poquito de gloria para usted, hermano, ese día comenzó su derrota. Ese día comenzó a caer, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie comparte Dios su gloria. Entonces, había pecado, pero todavía quería honra. Si alguien pecó, ¿para qué quiere honra? Mejor humíllese, pedirle perdón a Dios. Pero a veces, hermano, le hemos fallado a Dios y todavía queremos, hermano, que hablen bien de nosotros. Mire, si alguien le falla a Dios, hermano, espere que hable mal de usted. Si usted tiene mal carácter, si usted se pelea con la gente, hermano, por orgullo, por supuesto, ¿verdad? Si usted se pelea con la gente, hermano, si usted anda hablando de uno y hablando de otro, no espere que hablen bien de usted. No espere que digan nada bueno. Si ya pecó, no espere que digan nada bueno, porque pecan algunos y todavía chismosos, dice. Chismosos, dice. El diablo los usa. ¿Qué diablo, hombre? Si el diablo ni estaba ahí. Aleluya. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué queremos honra y para qué queremos gloria? Si le fallamos a Dios, mejor vengamos y humillémonos delante del Señor, hermanos. Si le hemos fallado, y Él es justo y fiel para perdonarnos. Aleluya. Al final, este hombre orgulloso perdió su reino, perdió su familia. Llegó al punto, hermano, que Dios ya no le habló. Dice que consultó en el Urim y el Tumim, y que Dios no le contestó. Se dormía para esperar un sueño de Dios y Dios no le contestó. Fue con los profetas y Dios no le contestó. Como Dios no le contestó, se fue con una bruja, fíjese, hermano. Mira a dónde llega el orgullo, hermano. Hay cristianos que todavía creen en los brujos. Le aseguro que si se pone una señora ahí que adivina las manos o los pies, no sé de dónde leen, ¿habrá algún cristianito que se queda, fíjese, hermano? Sí. Yo lo he visto, y no es que sea chismoso. Una niñita dice: es que mi mamá dice que si hubiera tenido una cadena de oro, no le hubiera entrado la brujería, dijo. O sea que ella había oído que su mamá cristiana decía que con una cadena de oro uno se protegía de los brujos. Esa cadena se la puede robar el brujo, se la va a bajar el brujo. Mejor quítesela. ¿Para qué quiere cadena? Ese es símbolo de las cadenas que el diablo pone, ¿no? Pero hay mucha gente encadenada. No se encadene usted mismo con el orgullo, con la vanidad. Pero pasa, hermano, pasa. El orgullo nos lleva a todo eso, hermano. Como Dios no le habló por sueños, por profetas, ni por ninguna señal, entonces se fue a buscar una bruja. Como diciendo: bueno, si no me habla Dios, de todas maneras yo tengo dónde me van a decir la verdad. Y ¿sabe qué le dijo la bruja? Según dice que llamó a Samuel. Posiblemente Dios le haya dado permiso, pero según entiendo yo, que Dios ya no le da permiso a los que se murieron. La Biblia dice que Dios ya no da permiso. Por eso no le dio permiso a Lázaro para venir a predicar, hermano. No se puede, dijo. Ya el que se murió, se murió.
Y Samuel estaba en algún lugar, posiblemente un demonio tomó la forma de Samuel y vino y solo a decirle: mañana, le dijo, vas a estar aquí conmigo, le dijo, te mueres. Y por culpa de ese pecado se murió él y se murieron sus hijos. Todos sus hijos que estaban en el ejército, que peleaban junto a él, hermano, dice que los filisteos los mataron, hermano. Mire, qué desgracia. Bien, hermano, cuando nos rebelamos contra Dios, cuando dejamos que el orgullo nos invada, hermano, no solamente nosotros pagamos, hermano, las consecuencias, sino que hasta nuestros hijos, hermano. Por eso tenemos que luchar, hermanos amados, y levantarnos en el nombre de Jesús, porque detrás de nosotros hay mucha gente que nos está viendo, hermanos amados, y que están esperando. ¿Qué vamos a hacer? O nos levantamos y seguimos adelante y somos de victoria, hermano, o nos quedamos derrotados y quedamos derrotados como nada, y después ellos caerán también en la misma derrota. Conclusión: el orgullo puede venir a causa del dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Usted puede tener dinero, sino que la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted puede tener dinero y no amarlo, pero ya si por dinero usted hace cualquier cosa, hermano, es cuando viene el orgullo y la vanidad. El orgullo puede venir a causa del dinero. El orgullo puede venir, hermano, a causa de la fama. Ay, hermano, qué bonito predica usted. Hermano, qué bonito canta usted. Se oye casi como la voz de un ángel, fíjese, hermano, cuando usted canta, y uno se llena, hermano. Hasta más se estira uno, quisiera ser más alto, hermano, por la fama. Por un ministerio puede venir el orgullo, hermano, un ministerio. Los ministerios son para darle gloria a Dios, hermano, pero cuando no sabemos manejar el ministerio, hermano, aleluya, gloria a Dios. Por un ministerio, por un don de Dios, por un don de Dios puede venir, hermano, el orgullo. Fíjese, hermano, nos llenamos. A veces Dios nos usa con una profecía, hermano, y ya queremos andarle profetizando a todos. Y ya le voy a decir a usted, pastor, lo que el Señor me reveló, y ya le voy a decir. Y a todos los hermanos tenía ya asustados, hermano. Y ya le voy a decir, espérese, ahorita, mire, aquí delante, todo le voy a decir lo que Dios me reveló. Si no es profeta de Dios, será un falso, pero no de Dios, porque los dones son para la gloria de Dios. Pero puede ser que un don, si no lo sabemos manejar y lo usamos para nuestro propio beneficio, se pueda convertir en orgullo y en una causa de nuestra caída. A causa de nuestros éxitos también, si tenemos éxito. Por eso Pablo dijo, hermano, que todos los éxitos de su vida, él los tenía como basura. Fíjese, hermano, como basura, dijo, para así poder ganar a Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 8. Pero cuántas cosas, dice él, hermano, doctor de la ley, hebreo de hebreos, perseguidor, y todo lo que él hizo, su sabiduría que tenía. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Mire, hermano, ¿se animaría usted a poner en la basura su título? Y lo tengo por basura, dijo, para ganar a Cristo. Está bien tener títulos, hermano, guárdelos ahí, algún día le van a servir, pero no para andarlo luciendo. Mire mi título, hermano, me gradué de doctor, dice. Me gradué de doctor, decía alguien allá, y le dijeron, y a enfermero creo que llegaste. Doctor de saber qué, pero creemos, hermano, que el título se nos mete en la cabeza. Pero si tenemos un título, que sea para la gloria de Dios. Si tenemos un éxito, que sea para la gloria de Dios. Un don, un ministerio, que sea para la gloria de Dios. Y aún, ¿por qué no decirlo? Si tiene dinero, si Dios lo bendice con dinero, que ese dinero sea para la gloria de Dios también. Y de esa manera Dios lo guardará. Si no, terminará como Goliat, o como Saúl, o como Caín.